Jóvenes, ¿qué tal? Me da gusto saludarles nuevamente. Vamos a continuar pues con nuestro trabajo, ¿verdad? Ah, Estamos llegando casi a la finalización de la unidad de termodinámica. Hemos venido hablando sobre calorimetría, escala de temperatura, dilatación lineal, superficial, volumétrica. Luego hablamos de calor, trabajo, calor específico, capacidad calorífica, ¿verdad? Luego hablamos sobre la primera ley de termodinámica, los procesos termodinámicos, isocórico, isobárico, isotérmico. Y vamos a hablar, pues ya habíamos comenzado a hablar sobre la segunda ley de termodinámica. Vamos a hablar ahora de estos dos fenómenos que tienen que ver con las máquinas térmicas, que también es parte de la primera ley, y vamos a hablar sobre lo que es ciclo de Carnot y entropía. Ok, comenzamos entonces, veamos. Bien, este es como el tercer módulo, digamos, de la misma unidad de termodinámica, ¿verdad? ¿Qué es el ciclo de Carnot? De acuerdo con la segunda ley, ninguna máquina térmica puede tener eficiencia del 100%. ¿Qué tanta eficiencia puede tener una máquina? Dadas dos fuentes de calor a temperatura T final y T inicial. El ingeniero francés Sadi Carnot contestó esta pregunta en 1824. Cuando inventó una máquina térmica idealizada, hipotética, que tiene la máxima eficiencia posible, congruente con la segunda ley. El ciclo de esta máquina se denominó ciclo de Carnot, ¿verdad? Prácticamente lo que Carnot buscaba era obtener el mayor porcentaje de eficiencia en el trabajo que realiza una máquina térmica. Si se recuerdan en el video anterior, hacíamos la simulación de una máquina, ¿verdad? Y decíamos, ok, al generar esta transportación, aquí se da un proceso de combustión, ¿verdad? Humo, y entonces genera. Pero de alguna manera, si se recuerdan, en estos casos había una pequeña pérdida, llamémoslo así, de calor, ¿verdad? Producto de que la máquina seguramente no tenía los ajustes adecuados y generaba una pérdida. El ingeniero Sadi Carnot lo que buscó pues es que crear una máquina que fuera posible tener la máxima eficiencia posible, es decir, que no existiera esa pérdida de trabajo o de calor que comúnmente la mayoría de máquinas tienden a experimentar. Quizás como ejemplo podríamos decirlo, los motores de los vehículos, ¿verdad? ¿Será que todo el combustible que llega al motor, todo es quemado? ¿No habrá pérdida de combustible ahí? ¿Verdad? O habrá pequeños restos de combustible, digamos, que quedan en las paredes del motor, que son quemadas no precisamente por efecto de la combustión, sino del calor interno generado. Podría ser, ¿verdad? Sí, mucha gente dice, no, mire, mi vehículo es gastó, ¿verdad? Siento que está consumiendo más combustible. Podría ser el hecho de que no esté realizando el proceso de combustión, ¿verdad? El quemado de gasolina al 100%, y queden pequeños restos de gasolina ahí que sin quemar. Por consecuencia, para generar el avance y el trabajo adecuado necesita una cierta cantidad adicional de combustible a quemar para poder realizar el trabajo. Bien, entonces lo que él buscaba era precisamente eso. Entonces, para explicar este ciclo, y volvemos a un tema recurrente de esta jornada, que es la reversibilidad, es decir, el trabajo realizado versus el trabajo entregado, y su relación con la dirección de los procesos termodinámicos. La conversión de calor en trabajo es un proceso irreversible. El propósito de una máquina térmica es una reversión parcial de este proceso, la conversión de calor en trabajo con la máxima eficiencia posible. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Carnot? De que la conversión de calor en trabajo es irreversible, es decir, no puedo regresar el trabajo al calor. El calor me genera la producción de trabajo. Pero la conversión de calor en trabajo con la máxima eficiencia posible es lo que se buscaba. Para lograrlo, entonces, debemos evitar todos los procesos irreversibles y buscar crear procesos que sí puedan revertirse. Este requisito resulta ser
suficiente para determinar la sucesión del ciclo de Carnot, como lo veremos a continuación. Segunda ley de termodinámica, el flujo de calor a través de una diferencia de temperatura finita es un proceso irreversible. Por lo tanto, durante la transferencia de calor en el ciclo de Carnot no debe haber una diferencia de temperatura. Cuando la máquina toma calor de una fuente caliente a X temperatura, la sustancia de trabajo también debe estar a la misma temperatura, si no, habrá un flujo de calor irreversible. Es decir, veamos el ejemplo, dice, cuando una máquina toma calor de una fuente caliente, si yo pongo si yo caliento una máquina, la pongo a fuego, una máquina, entonces va a absorber calor de esa fuente a cierta temperatura. Pero para que exista eficiencia, la sustancia de trabajo de la máquina también debe estar a esa temperatura. Es decir, debe haber una temperatura constante. Si no, siempre habrá un calor irreversible. Es decir, una pérdida de calor. ¿Sí? Debe de mantenerse siempre a la misma temperatura. Asimismo, cuando la máquina desecha calor a la fuente fría que está a otra temperatura, la máquina debe también estar a esa temperatura para decir que vamos a evacuar la cantidad necesaria de calor. Es decir, todo proceso que implique transferencia debe ser isotérmico, ya sea a temperatura del sistema o a temperatura de la fuente. Por otro lado, en cualquier proceso en el que la temperatura de la sustancia de trabajo sea intermedia, no deberá haber transferencia entre la máquina y la fuente, ya que no podrá ser reversible. Entonces, quizás lo que él buscaba era ilustrar el hecho de que no se trata de que la fuente esté manteniendo el calor o la temperatura del cuerpo que está interno o de la sustancia interna, sino que no se trata de transferencia, se trata que si los dos cuerpos están en contacto, para que no haya pérdida de calor, ambos deben estar a la misma temperatura. Por lo tanto, cualquier proceso en el que la temperatura de la sustancia de trabajo cambie, deberá ser entonces un proceso adiabático. Y entonces recordamos aquellos términos, ¿verdad? Que si hay una pérdida, que si hay un delta T, entonces es adiabático, que si hay un delta trabajo, entonces es isocórico, y así sucesivamente vamos pasando de etapas de los procesos termodinámicos. Lo crucial es que todo proceso de nuestro ciclo idealizado sea isotérmico, ese es lo ideal, o bien adiabático. Además, se debe mantener el equilibrio térmico, es decir, una temperatura constante, y mecánico en todo momento. La segunda ley de termodinámica consiste en dos procesos isotérmicos y dos adiabáticos, todos reversibles, es decir, pueden regresar al estado anterior. La figura muestra un ciclo de Carnot que emplea como sustancia de trabajo un gas ideal de un cilindro con un pistón y consta de los siguientes pasos. El gas se expande isotérmicamente, absorbiendo calor, se expande. El gas se expande adiabáticamente hasta alcanzar una temperatura baja. Luego el gas se comprime isotérmicamente, expulsando el calor absorbido. Y por último, el gas se comprime adiabáticamente hasta su estado inicial. Si nosotros nos fijamos, aquí hablamos de dos procesos adiabáticos, en el que baja primero la temperatura y en el otro se comprime para regresar a esa temperatura. Dos procesos isotérmicos, ¿verdad? En el uno absorbe calor y en el otro expulsa calor. Por lo tanto, sus condiciones iniciales y sus condiciones finales serán las mismas. Podríamos decir quizás en teoría no realizó trabajo, quizás porque quedó en las mismas condiciones iniciales. Veamos acá esta figura. A, dice el proceso 1, se expande el gas. Voy a levantar, ustedes ven la flechita hacia arriba, expando
isotérmicamente la temperatura. Subo, digamos, este pequeño émbolo de tal manera que hay una expansión. 2. Dice, el gas se expande adiabáticamente. Como yo abrí, llamémoslo así, la llave y levanté este pistón, entonces el gas se expande porque hay más espacio disponible. Vámonos con la flecha. 3. El gas se comprime isotérmicamente. Si ustedes ven, hay una flechita acá, ¿verdad? Comprimo y entonces hay una compresión y generando una expulsión de calor. ¿Qué va a buscar? Cuando nosotros comprimimos algo, la misma presión con la que se está generando va a generar una expulsión de calor por las paredes. ¿Ya? A nosotros nos suele pasar a veces los que utilizamos lentes, cuando hay una presión, entonces nuestros lentes se empañan. ¿Sí? Entonces igualmente va a pasar, al ejercer una presión hacia abajo, el calor va a buscar salir y se va a adherir a las paredes del recipiente. Y por último, el gas se comprime hasta su estado inicial. Aquí empecé la compresión. Cuando llego acá, llego al mismo punto en el que estaba inicialmente. Bien, en eso consistía el ciclo de Carnot. Bien. Podemos calcular la eficiencia de una máquina. Y en este caso, digamos, donde la sustancia trabaja en un gas ideal. Y para eso ocupamos la expresión que ya la habíamos mencionado, 1 menos el calor cedido menos el calor absorbido por 100. Y vamos a expresarlo en unidades de porcentaje. Bien, veamos entonces. Hay algunas formulitas que nos tienen que llevar a estas expresiones que ya conocíamos de NRT, ¿verdad? Voy a dejar nada más acá la información. Porque lo que me interesa es llegar a esta expresión, ¿verdad? Esta es así como un proceso matemático para llegar a esta expresión. La razón del calor expulsado a temperatura constante después de haber absorbido es igual a esta relación de temperaturas. Y nos vamos a quedar con esta expresión que debemos aprender. El ciclo de Carnot dice que la eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos la temperatura absorbida menos entre la temperatura expulsada. Esa formulita es básica. Este sencillo resultado dice que la eficiencia de una máquina solo depende de la temperatura de las dos fuentes de calor. Es grande si la diferencia de temperatura es grande y será pequeña si la diferencia entre los dos elementos será pequeña. Veamos este ejemplo. Una máquina de Carnot toma 2000 joules de calor de una fuente de 500 Kelvin. Realiza trabajo y desecha calor a una fuente de 350 Kelvin. ¿Cuánto trabajo efectúa? ¿Cuánto calor expulsa y qué eficiencia tiene? Ok, tengo estos datos. Lo puedo expresar. Aquí hay calor a 500 Kelvin, 200 joules. Y realiza un trabajo. Y la temperatura final es 350. Voy a calcular trabajo y eficiencia. Por la segunda ley, digo, ok, el calor cedido va a ser igual al calor absorbido entre la diferencia de temperaturas. El calor es de 2000 joules, ¿verdad? ¿Sí? Entre la diferencia de temperaturas en grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, hago esta operación, 2000 por 350 entre 500 me da joules. Este es el calor cedido. El trabajo va a ser igual al calor absorbido más el calor cedido. Entonces, sumamos y entonces me queda un trabajo de 600 joules. Luego, la eficiencia va a ser igual a 1 entre la diferencia de temperaturas. 1 menos esta diferencia y me da 0.30. ¿Verdad? Ok. Nos quedamos acá y nos vemos en el siguiente video.